El cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los cárteles más poderosos y sanguinarios que existe en todo México. Sus redes de sicarios tienen una presencia en 23 de los 32 estados de este país y sus integrantes pueden iniciar desde muy jóvenes a delinquir y asesinar para que con el tiempo puedan llegar a ser grandes capos o jefes de plaza. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. La violencia en México ha sido un factor clave para entender el conflicto. Los cárteles se han tomado varios estados y uno de los principales es el cártel Jalisco Nueva Generación. Es la insignia que tiene a 23 estados sometidos a una ley de dominio. Los sicarios son claves para este ejercicio. Estamos con José Reveles, quien nos va a explicar un poco más acerca de lo que sucede dentro de las facciones del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, a la orden. Creo que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo que ha irrumpido con mayor fuerza, con mayor velocidad y con mayor enriquecimiento en los últimos años, tratando de disputarle la hegemonía al Cártel de Sinaloa. No lo ha logrado, pero está en esa lucha y precisamente por eso tiene un ejército de sicarios, narcomenudistas, y también tiene mucho dinero porque hay dos operativos que Estados Unidos ha organizado en su contra y le ha incautado cuentas, empresas fantasma, depósitos bancarios, ha descubierto lavado de dinero, etcétera, etcétera. El Cártel Jalisco Nueva Generación, pues, es vamos a decir, el nuevo órgano delincuencial que trata de ser hegemónico en este país. Así es, José. ¿De qué forma logran reclutar a los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo los contactan? Bueno, por supuesto que el atractivo principal es el dinero. En un país que tiene muy deprimidos sus salarios, un salario de $1,000 mensuales puede ser muy atractivo, porque es superior al que ganan algunos profesionistas. Entonces, esto es una razón por la cual la gente, los jóvenes, tienen esas aspiraciones de pertenecer a un grupo como este. No importa si tienen que hacer solamente labor de halconeo, que es un espionaje, son personas que se dedican a informar los movimientos del ejército y de la policía para evitar ser sorprendidos, o narcomenudistas, que son los que distribuyen en pequeñas dosis en bares y en colonias residenciales la droga, o llegan a ser sicarios que ya ejecutan por orden del capo, en este caso es Nemesio Ceguera Cervantes, perdón, y llegan a cometer crímenes muy importantes. Los capos, los que ya son capos, pueden ganar hasta, estamos hablando de 20,000 a 50,000 dólares mensuales. Muchas veces son menores de edad los que terminan ejecutando este tipo de acciones como de avistamiento, de avisar a los cárteles, a los sicarios que pertenecen a este tipo de estructuras del crimen organizado. ¿Quiénes vienen? ¿Es reales o cómo funcionan? ¿Por qué les dicen halcones? Se llaman halcones porque pues, son realmente espías, los dotan de un teléfono móvil para que estén reportando cada vez que pasa, por ejemplo, en poblaciones, como ocurrió en Iguala, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas que iban para profesores rurales, y los halcones ahí son numerosísimos, están en las orillas de la ciudad, están en los cerros, están en las calles principales, y van avisando del movimiento de tropas y de policías, que también algunos policías son comprados como halcones, hacen el doble trabajo, trabajan para el gobierno y cobran un salario y cobran otro salario como halcones. En fin, se trata de eso, de tener los ojos en todos lados, ese es el halconeo. ¿Cuáles podrían oscilar los valores que podrían oscilar entre una persona que trabaja como halcón y un oficial de policía que también ejerce la gestión del halcón?
Bueno, los salarios son más o menos similares. Puede andar en algo menos de los $1,000 mensuales, $700 mensuales, por decir algo, 600, y va ascendiendo hasta las cifras que te menciono, ¿no? Ya de capos, de jefes de grupo, del grupo criminal, que son lugartenientes del Mencho, pues ahí estamos hablando ya de cantidades fortísimas, ¿no? De los 25,000 a los $50,000. Son datos que dio el propio cártel hace 3, 4 años. Mi pregunta acerca de estos lugartenientes, ¿son los mal llamados también jefes de plaza? Sí, son los jefes de plaza, se nombran así porque se encargan ellos de un dominio territorial, ¿no? En nombre del capo de todos los capos, ¿no? Que en este caso, repito, es Nemesio Ceguera Cervantes, apodado el Mencho, y un grupo de cómplices que se llaman, los apodan los Queenies, que son los González Valencia. El principal, Abimael González Valencia, está en la cárcel, pero desde ahí maneja también el narco, como ha ocurrido en México. No importa si estás en la cárcel, desde ahí puedes manejar el negocio. ¿Es posible que un joven, no sé, un adolescente de 15, 16 años haya ingresado al cártel como halcón y más adelante pase a ser sicario o jefe de plaza? Absolutamente, ha habido casos acá en México de niños de 12 años que ya participan en el asesinato y en el desmembramiento de cuerpos. Se hizo muy famoso uno de ellos, no recuerdo ahora el apodo, pero que era un jovencito con su familia de migrantes en los Estados Unidos. Él vivía solo en México y a los 12 años fue capturado y culpable de varios homicidios. A los jóvenes, más que todo menores de edad, que son inmiscuidos en estas redes criminales, tienen el mismo trato que las personas, los capos o los mismos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, o por ser menores de edad tienen un trato diferente. Bueno, lo que pasa es que ellos van ascendiendo en la cúpula del cártel y desde pequeños, siendo todavía menores de edad, pueden tener ya un trato más o menos igualitario. Ellos, digamos que a los 19, 20 años, una vez que remontaron la mayoría de edad, ya pueden ser pequeños capos, pequeños lugartenientes de grupos, porque están divididos así en grupos en las plazas y pueden tener una carrera delincuencial bastante larga ya a los 23, 24 años, ¿eh? Estamos hablando de eso. No necesitan tener 35, 40 años, ¿no? Las redes sociales también son un enlace clave para poder llegar a estos menores de edad y contratarlos para el sicariato. Absolutamente, absolutamente. Hay muchas contrataciones de ese tipo. Es muy atractivo cómo pintan ellos la vida de los jóvenes traficantes. Sobre todo es muy visible cómo los hijos de los grandes capos, como los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán en Sinaloa, se exhibían en redes con autos último modelo, con mujeres bellísimas, con un jovencito de 9 años acostado en una cama y bañado con billetes de $100, ¿no? Todo esto está en las imágenes que yo alguna vez tuve oportunidad de estar viendo durante una hora en una computadora y pues es la manera de ellos de pues hacerse presentes en las redes sociales y eso pues le atrae muchísimo a los jóvenes. Jóvenes, sobre todo aquellos que de manera algo peyorativa en México han sido llamados ninis, que ni estudian ni trabajan. Volviendo como a esto también de las redes sociales, ¿considera que también se han utilizado como mecanismo de entrenamiento? Probablemente los videojuegos pasen también a un plano de la realidad en donde tengan campos de tiro, etcétera, de cosas. Bueno, campos de tiro se han descubierto. En Jalisco, por ejemplo,
en lugares, no en la ciudad de Guadalajara, en la zona urbana, sino en las afueras, en algunos lugares entrenan los jovencitos, ¿no? También se han descubierto niños que tienen armas en el estado de Guerrero. Empiezan siendo las llamadas autodefensas, pero que con el tiempo se pueden transformar en grupos de delincuencia organizada. Entonces, sí, hay muchos menores involucrados en el narcotráfico. Alguien calculó que podrían ser más de 120,000, 130,000. Son menores de edad que según la red de protección a la infancia, de Redim, es una organización civil, desde muy pequeños son cooptados y captados por la delincuencia. Entonces llegan a ser ya pues menores infractores, porque no se les puede llamar delincuentes, a muy temprana edad. Bueno, ya volviendo como a esto de volver a la operancia del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿cuáles podrían ser las reglas inquebrantables que los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación sostienen para no ser descubiertos? Bueno, ellos tienen un sistema muy bien establecido para el lavado de dinero. Particularmente los Queenies, los González Valencia, han sido descubiertos incluso en Sudamérica, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en Argentina. Han sido descubiertos con inversiones en donde lavan los activos, ¿no? Fuera del país. Pero por supuesto también tienen dinero en los bancos estadounidenses. Estados Unidos combate al tráfico, pero en pocas ocasiones combate el poderío financiero. Sin embargo, ha habido dos operaciones importantes. Una se llamó Pitón, como la serpiente, y descubrió algunos 2,000 y tantas cuentas bancarias a nombre de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego hubo otro operativo llamado Agave Azul, los dos organizados por Estados Unidos, y luego México se sumó, o sea, colaboró, pero no fue una iniciativa mexicana, para pues debilitar las finanzas de Jalisco Nueva Generación, pero no les hicieron ni cosquillas, pues, porque estamos hablando de cantidades que podrían sumar, pues, 2,000 millones de dólares, pero ellos tienen mucho más, muchísimo más, ¿no? Claro, es muy importante las finanzas que has denunciado acá. Sin embargo, pues también me quedó como la expectativa de que, pues, escuché en uno de los reportajes que también has abordado, como en alguno de los libros, que existen unas reglas en donde, pues, no sé, si los sicarios pueden hablar con algunos familiares, no pierden todo contacto con su familia, no pueden hablar del cártel. ¿Es posible que esas reglas existan realmente? Sí, pero pues no son muy estrictas porque pues la gente no pierde contacto, no deja de tener contacto con su familia. Lo que sí es que pueden estar distantes del seno familiar porque sí viven en pequeños casas de seguridad, ¿no? Como se dedican también al secuestro, también tienen casas de seguridad en donde pueden estar viviendo, no en sus casas, ¿no? Y eso sí los aleja un poco del seno familiar. Pero, en efecto, se supone que sus actividades son clandestinas y no tendrían por qué ser conocidas por el resto de la familia. Pero aquí, desgraciadamente, ocurre lo contrario. Los grupos criminales son grupos también familiares. Cuando se involucra uno, se involucran más. Puede haber 4 integrantes de una familia que pertenezcan al mismo grupo criminal. Eh, en otra época ya han caído un poco, se han debilitado el famoso grupo de los Zetas, que eran desertores del ejército, que fueron contratados por Ciel Cárdenas Guillén, que está preso en Estados Unidos, y se ha convertido en testigo protegido allá en Estados Unidos. Eran miembros del ejército
que a su vez reclutaban a nuevos miembros del ejército, porque como en todas las Fuerzas Armadas de nuestros países, mucha gente entra para ganar un poco de dinero, pero después termina desertando. Y de ese capital humano se aprovechan los grupos para contratarlos porque ya los tienen entrenados. Ya aprendieron a manejar armas, ya tienen tácticas de contrainsurgencia, en fin, que les enseñó el gobierno, pero que terminan sirviendo a la delincuencia organizada. Es posible que también, así como sucedió con los Zetas, existan sicarios dentro del cártel Jalisco Nueva Generación que hayan cambiado de bando, es decir, que hayan pertenecido al ejército mexicano y ahora hagan parte de estas redes criminales. Absolutamente sí, porque todos los grupos criminales en México, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, todos, la familia michoacana, los templarios, todos estos grupos tienen militares en su estructura, en algunos mandos, y incluso se da el caso de que haya caiviles, o sea, gente entrenada especialmente por Estados Unidos en Guatemala y que pues se han dispersado y que llegan a contratarse con los grupos violentos mexicanos. Háblame un poco más acerca de quiénes son los caiviles. Mira, los caiviles fueron soldados de élite entrenados para la represión por las fuerzas, bueno, fueron los Estados Unidos quienes los entrenaron en las épocas de las dictaduras centroamericanas. Ellos servían como gente que practicaba esta política de tierra arrasada, o sea, donde se llevan aldeas completas, como ocurrió en Vietnam, pero en Centroamérica, y que eran muy crueles, se distinguían por ser muy crueles. Me parece que en el entrenamiento los obligaron a beber sangre de sus víctimas. Entonces son gente muy, muy descompuesta de la cabeza, ¿no? Y muy cruel, y por eso son muy conocidos los caiviles. Por eso son, digamos, apetecidos para que pertenezcan a un grupo delincuencial mexicano, porque son de origen guatemalteco. Precisamente en razón a la violencia que estás enunciando, no solo que sucede dentro de los caiviles, ya sea por las prácticas que tienen, pero también circula una serie de videos en las redes sociales acerca de cómo ha incrementado la violencia en México y, por ejemplo, rencillas entre el cártel Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, muestran cómo se genera es como ese bifurcación, esa gran cantidad de violencia en donde prácticamente festejan la muerte de sus enemigos de una forma muy bestial y aberrante. ¿Qué piensas acerca de eso? Ellos han elevado el nivel de crueldad, ¿no? Sobre todo para mostrar ante los grupos enemigos quiénes son y de qué son capaces. Y por eso se difunden muchísimos videos en donde hay gente que es mutilada, gente que es estrangulada con alambre de púas en el cuello, con un torniquete, gente a la que le cortan partes del cuerpo, en fin, es hasta decapitar, ¿no? Todo esto corre en redes porque es una forma de infundir terror por parte de los grupos. En ocasiones para decir, ya llegamos a esta plaza y estamos presentes y somos de esta manera. O sea, aquí nadie se mueve, nadie hace nada sin nuestro permiso. Y se muestran de esa manera y aprovechan las redes justamente para difundir pues, los más crueles videos que se pueden conocer. Ya para ir finalizando, José, ¿de cuánto dinero se habla cuando es sicario este cartel? ¿Les pagan en criptomonedas o en algún otro mecanismo para que no sean descubiertos? No, normalmente les dan dinero. No sé si pueden usar criptomonedas, pero en realidad les pagan en efectivo. O sea,
Tengo entendido que grupos delincuenciales del estado de Guerrero, por ejemplo, para pagar solamente sobornos, solamente la corrupción de las autoridades que les ayudan, repartían de 2,000 a 3,000 millones de pesos mensuales, que estamos hablando de pesos, ¿no? Pero digamos cantidades de cientos de miles de dólares cada mes para pagar a policías corruptos, para pagar a sus halcones, etcétera. Entonces tienen nóminas muy elevadas y las pueden tener porque tienen el dinero que produce la droga. Ellos exportan. Te decía yo al principio, el atractivo principal es justamente el dinero, ¿no? Y tienen de sobra, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la DEA, y este es un reporte de hace unos 5 años, es el más enriquecido de México, porque decidió exportar droga no solo a los Estados Unidos, sino a Europa, Asia y África. O sea, están allá los representantes de estos grupos traficando a veces cocaína que no se produce en México, ¿no? Pues viene de Sudamérica, todo el mundo lo sabe, pero traficando también heroína y traficando metanfetaminas. Los mexicanos se han hecho expertos en laboratorios de metanfetaminas y ahora en el fentanilo. Hay grupos, hace un par de años fueron capturados más o menos 18 cocineros, les llaman cocineros, los que fabrican las drogas sintéticas, en Holanda, por ejemplo. O sea, exportamos expertos en elaborar drogas sintéticas. Perfecto, José. Mira, yo también tengo entendido que pues otra de las posibles reglas que tienen los sicarios del cártel, y ya que estás mencionando pues esto de las drogas sintéticas y de la cantidad de droga que podrían exportar al mundo, es que no pueden consumirse la mercancía o no pueden ser presa de ella, no pueden consumir absolutamente nada. Cuéntanos acerca de como cuáles podrían ser las dinámicas que tienen los sicarios en su día a día, cuáles son como ya hablaste de las casas de seguridad, ya hablaste acerca de como que de esa, como que tienen que estar alejados de sus familias, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la mercancía? Bueno, la mercancía pues se las dan y tienen que reportar las ganancias, o sea, el producto de la venta. No es que ellos sean dueños de la mercancía, son distribuidores nada más. Por supuesto, los grandes capos sí tienen superficies de siembra de amapola, por ejemplo, para obtener la heroína. Tengo entendido que hay muchos mexicanos ya en Colombia, por ejemplo, cuidando desde la siembra de la coca hasta todo el proceso de transformación, hasta convertirla en polvo ya eh, puro, ¿no? Cocaína pura. Esto es lo que se ha dicho, que se han metido hasta las entrañas, sustituyendo a los propios nacionales, a los propios colombianos. Esto ya ha corrido en las informaciones. Entonces, pues creo que no solo se exporta drogas, sino se exporta gente, se exporta modus operandi, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones para que se pueda frenar la injerencia de este cártel y más que todo proteger a los menores de edad para que no sean reclutados por el crimen? Mira, hay muchas formas en que se ha intentado combatir el narcotráfico, ¿no? Pero incluso cuando se logra más o menos evitar el paso de drogas, desgraciadamente se quedan entonces en México y crece el consumo. Una. Dos, los grupos delincuenciales de narcotraficantes se dedican a otras actividades, o sea, tienen otros negocios, tienen el secuestro, tienen ahora lo que llaman el cobro de piso, tienen la extorsión a los bares, a los lugares donde se distribuye la droga y los obligan a venderla. En fin, son otros negocios, tráfico de humanos,
la trata de personas y el negocio de los migrantes también lo tienen los grupos de narcotraficantes. Entonces, el negocio es muy extendido y pueden variar y de pronto darle más importancia a cierta parte de ese negocio